Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el corazón de Vallecas, un barrio obrero de Madrid, en el número 8 de la calle Luis Marín, se alzaba un edificio de ladrillo rojo, anónimo y discreto, como tantos otros que salpican la geografía urbana de la capital española. Entre sus muros, en el segundo piso, puerta izquierda, vivía la familia Gutiérrez Lázaro, una familia humilde y trabajadora, compuesta por el matrimonio, Francisco y Concepción, y sus 6 hijos. La vida transcurría con la normalidad de lo cotidiano, con sus alegrías y sus penas, hasta que un día, una sombra se cernió sobre su hogar, una sombra que se negaría a desaparecer y que convertiría su existencia en una pesadilla. La protagonista involuntaria de esta historia fue Estefanía, una de las hijas mayores, una joven de 18 años, descrita por quienes la conocieron como una chica normal, con las inquietudes propias de su edad, pero también con una sensibilidad especial, una puerta abierta a lo desconocido. Corría el año 1991, un año que quedaría marcado a fuego en la memoria de la familia. Estefanía, junto a unas amigas del instituto, decidió jugar a la ouija. No era la primera vez, pero sí sería la última. Se reunieron en el baño del colegio, un lugar apartado y clandestino, para invocar a los espíritus. El objetivo, según se dijo después, era contactar con el novio de una de las amigas, fallecido en un accidente de moto. La sesión se desarrollaba con la mezcla de nerviosismo y excitación propia de la adolescencia, hasta que una profesora la sorprendió. La reacción de la docente fue brusca. Rompió el tablero, y en ese preciso instante, algo se quebró también en el mundo de Estefanía. Un humo negro, denso y espeso, emergió del vaso que utilizaban como puntero y se introdujo por las fosas nasales de la joven. Así lo relatarían después sus compañeras, testigos mudas de un suceso que escapaba a su comprensión. A partir de ese día, la vida de Estefanía y de su familia se transformó en un infierno. Los fenómenos extraños no tardaron en manifestarse. Al principio, fueron sutiles, casi imperceptibles. Ruidos inexplicables en mitad de la noche, objetos que cambiaban de lugar, una sensación de frío glacial que recorría las habitaciones sin motivo aparente. Estefanía comenzó a cambiar. Su carácter se volvió huraño y retraído. Sufría convulsiones, ataques de ira y alucinaciones. Decía ver sombras que la acechaban en la oscuridad, figuras humanoides que la atormentaban por las noches. Los médicos no encontraban una explicación a sus dolencias. La sometieron a todo tipo de pruebas, pero los resultados eran siempre los mismos, no había nada anormal en su organismo. La situación se agravó con el paso de los meses. Las manifestaciones paranormales se hicieron más evidentes y violentas. Las puertas y ventanas se abrían y cerraban con furia, los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, los crucifijos que colgaban de las paredes se invertían o caían al suelo. La familia vivía en un estado de terror constante. El miedo se había apoderado de cada rincón de la casa. Por las noches, los hermanos de Estefanía se despertaban entre gritos, asegurando que alguien los había agarrado o arañado mientras dormían. La propia Estefanía sufría episodios de trance, en los que hablaba con una voz gutural y desconocida, una voz que no era la suya. Una noche, la joven atacó a su hermana Marianela, poseída por una fuerza descomunal. Su padre tuvo que intervenir para separarlas. Fue entonces cuando Estefanía le confesó a su madre, entre sollozos, que sentía que algo malo había dentro de ella, una presencia oscura que la estaba consumiendo. La familia, desesperada, buscó ayuda en curanderos y parapsicólogos, pero nadie pudo darles una solución. La salud de Estefanía se deterioraba a pasos agigantados. Ingresó en el Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció varios días en coma. El 14 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció en extrañas circunstancias. La causa oficial de la muerte fue asfixia pulmonar, pero para su familia, la verdad era otra. Estefanía había sido víctima de una posesión demoníaca. La muerte de la joven no trajo la paz al hogar de los Gutiérrez Lázaro. Al contrario, los fenómenos paranormales se intensificaron. La casa del número 8 de la calle Luis Marín se convirtió en un epicentro de actividad poltergeist. La fotografía de Estefanía,
que presidía el salón, se quemó espontáneamente, sin que el marco ni el cristal sufrieran daño alguno. Una noche, mientras la familia cenaba, una voz infantil resonó en el pasillo, llamando a la madre. Era la voz de uno de los hijos pequeños, pero el niño estaba a su lado, en la mesa. El terror se apoderó de ellos una vez más. La situación llegó a un punto insostenible en la noche del 27 de noviembre de 1992. La familia, aterrorizada por los sucesos que estaban presenciando, decidió llamar a la policía. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando una patrulla de la Policía Nacional se personó en el domicilio. Al frente del operativo se encontraba el inspector jefe José Pedro Negri, un hombre con una larga trayectoria en el cuerpo, un policía experimentado y escéptico por naturaleza. Lo que Negri y sus hombres presenciaron aquella noche desafiaría todas sus creencias. Al entrar en la vivienda, los agentes se encontraron con una familia aterrorizada. Los Gutiérrez Lázaro les relataron los extraños sucesos que venían sufriendo desde la muerte de Estefanía. Los policías, aunque reticentes al principio, no tardaron en comprobar que algo anómalo estaba ocurriendo en aquel lugar. Las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas con una violencia inusitada. Un ruido ensordecedor proveniente de la terraza les hizo salir al exterior, pero no encontraron nada que pudiera haberlo provocado. Un crucifijo de madera que colgaba en una de las habitaciones giró sobre sí mismo y se desprendió de la pared, cayendo al suelo. En el mantel de una de las mesas, apareció una mancha marrón, similar a la babaza, que no estaba allí momentos antes. Pero el suceso más impactante tuvo lugar en el baño. Mientras uno de los agentes se encontraba en su interior, sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Al salir, sus compañeros observaron que en el espejo había un vaho, como si alguien hubiera estado respirando sobre él. Sin embargo, no había nadie más en la habitación. Los policías, perplejos y superados por la situación, no daban crédito a lo que estaban viendo. Eran testigos directos de unos fenómenos para los que no tenían una explicación lógica. El inspector Negri, en su informe oficial, recogió todos y cada uno de los sucesos presenciados por él y sus hombres aquella noche. Un informe que se convertiría en el primer y único atestado policial en España que reconoce la existencia de fenómenos paranormales. El caso Vallecas trascendió a los medios de comunicación y se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Programas de radio y televisión se hicieron eco de la historia, y la casa de la calle Luis Marín se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos y amantes de lo paranormal. La familia Gutiérrez Lázaro, superada por la presión mediática y el acoso de los curiosos, decidió vender el piso y mudarse a otro lugar. Con su marcha, los fenómenos paranormales parecieron cesar, o al menos, eso fue lo que se dijo. La historia del expediente Vallecas quedó envuelta en un halo de misterio y controversia. Para algunos, se trata de uno de los casos de poltergeist mejor documentados de la historia. Para otros, no es más que una sugestión colectiva, una historia magnificada por los medios de comunicación. Lo cierto es que, más de 30 años después, el caso Vallecas sigue generando fascinación y debate. La historia de Estefanía y su familia ha sido objeto de libros, documentales y películas, alimentando la leyenda de la casa encantada de Vallecas. Un lugar donde, según cuentan, el eco de una tragedia sigue resonando entre sus muros, un recordatorio de que existen realidades que escapan a nuestra comprensión, misterios que la ciencia no puede explicar. El expediente Vallecas es mucho más que una simple historia de fantasmas. Es el relato de una familia rota por el dolor y el miedo, una familia que se vio envuelta en una espiral de sucesos inexplicables que marcaron sus vidas para siempre. Es también la crónica de una investigación policial que se topó con lo imposible, con una realidad que desafiaba todas las leyes de la lógica y la razón. Una historia que nos obliga a preguntarnos si realmente estamos solos en este mundo, o si, por el contrario, existen otras dimensiones, otros planos de existencia que, en ocasiones, se cruzan con el nuestro. El recuerdo de Estefanía perdura en la memoria colectiva, como un símbolo de lo desconocido, de lo que se oculta más allá del velo de la realidad. Su historia nos recuerda que, a veces, la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que pensamos, y que hay puertas que nunca deberían ser abiertas. Porque una vez que se cruza el umbral, puede que no haya vuelta atrás. El caso Vallecas es un viaje a las profundidades del miedo, un descenso a los abismos de lo paranormal, una historia que nos enseña que,
por mucho que avancemos en nuestro conocimiento del universo, siempre habrá misterios que permanecerán sin resolver, enigmas que nos recordarán nuestra propia fragilidad y la inmensidad de lo desconocido. Y así, en el corazón de Vallecas, en el número 8 de la calle Luis Marín, la leyenda del expediente Vallecas sigue viva, susurrando su historia a todo aquel que se atreva a escuchar. Una historia de terror y de misterio, una historia que nos recuerda que, a veces, la realidad supera a la ficción, y que hay sombras que, una vez que se proyectan, nunca desaparecen del todo. Sombras que nos acechan desde el otro lado, esperando el momento de manifestarse, de recordarnos que no estamos solos en la oscuridad. El expediente Vallecas es una cicatriz en el alma de una ciudad, una herida que nunca ha terminado de cerrar, un recordatorio perpetuo de que el mal existe, y que, a veces, habita entre nosotros, en los lugares más insospechados, esperando pacientemente su oportunidad para salir a la luz. El eco de los gritos de Estefanía, las voces del más allá que resonaban en los pasillos de la casa, los objetos que se movían por sí solos, todo ello forma parte de un imaginario colectivo que ha trascendido el tiempo y el espacio. El caso Vallecas es una historia que se cuenta en voz baja, con una mezcla de miedo y fascinación, una historia que ha dejado una huella imborrable en la crónica negra de España. Un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue abierto, sin una explicación definitiva, como un enigma sin resolver, un puzzle al que le faltan piezas. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que ocurrió en aquella casa de Vallecas. Quizás la explicación sea mucho más sencilla de lo que pensamos, o quizás, mucho más aterradora. Lo único que sabemos con certeza es que, durante un tiempo, el infierno se desató en el número 8 de la calle Luis Marín, y que una familia vivió una pesadilla de la que nunca logró despertar del todo. Una pesadilla que se convirtió en leyenda, en un capítulo oscuro de la historia de Madrid, en una prueba de que, a veces, la realidad es mucho más extraña y terrorífica que cualquier ficción. Y mientras el misterio del expediente Vallecas siga sin resolverse, la sombra de Estefanía seguirá planeando sobre nosotros, recordándonos que hay mundos que no podemos ver, pero que están ahí, acechando en la oscuridad, esperando el momento de revelarse. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.